Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Gálatas 5. Gálatas 5:1 dice así, ¿ya? Lo leo y luego lo leemos todos. Dice así la bendita palabra del Señor. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? Amén. Y ahí está diciendo claro, todo lo leemos a la voz de 3, 2 y 3. En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. A ver, una vez más, fuerte, con fe en la presencia del Señor. 5:1, Gálatas, a la hora de 3, 2 y 3. Estad pues firmes. Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esta es una verdad, está escrito ahí claramente. A todos los que, este es Gálatas, a los creyentes es esto, a los convertidos. En esta ocasión Pablo escribió a la iglesia de Galacia, a las iglesias allí establecidas en esa región, y ahora les está haciendo algunos correctivos, como hemos visto antes. La epístola a los Gálatas es una epístola de corrección, de exhortación, también de consolación y de aclaración de la verdad de esta gran salvación que tenemos como un regalo de Dios. Gracia es regalo, gratuito. No hemos hecho nada. Dios lo hizo todo por nosotros. Y entonces, como está haciendo una corrección a las Gálatas que estaban siendo influenciados por falsos maestros legalistas, y entonces hace la correspondiente aclaración a la iglesia en Galacia y por extensión a la iglesia en todas las épocas, a nosotros también. Entonces, Gálatas, todos los cristianos debemos vivir como personas libres y no volver al yugo de la esclavitud. Miren, una libertad con que Cristo nos hizo libre, no el hombre, no la religión, no nuestras obras ni nuestros esfuerzos, ¿ya? Solamente una libertad concedida por Cristo Jesús. En este versículo está expresando estas palabras de que tengamos firmeza en esa libertad con que Cristo nos hizo libre. En los versículos anteriores presenta una alegoría de un hecho histórico, tomando como argumento para enseñar esto de la libertad cristiana para los cristianos. Una alegoría es un hecho histórico, un hecho que es realidad en sí. En Génesis está escrito la historia de Abraham, ya, porque ha estado hablando que el pacto había sido hecho con Abraham, ya lo hemos visto, y entonces presenta este hecho verídico de la historia de la familia de Abraham. Habla de Abraham y las dos mujeres. Una era la legítima, la otra era la esclava egipcia, la que servía en la casa, pero de ambos tuvo hijos, ¿ya? Pero la promesa de Dios era a Abraham, que tendría un hijo. Pero Abraham tuvo dos hijos, dos mujeres,
uno de la esclava y otra de la libre. Una de Agar, la esclava, y el otro de la libre, de la legítima esposa Sara. Habla que, y este hecho histórico lo toma como una alegoría, una comparación, ya, para enseñar los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. De Agar dice que uno viene del monte Sinaí, donde se dio la ley, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, en el 24, dice 4:24. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. ¿Ya? Entonces, miren, está presentando hechos históricos para enseñar, ¿ya? Entonces, del versículo 28, dice 4:28, vamos a acercar, 4:28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, el hijo de la libre, somos hijos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, así como Isaac somos hijos de la promesa, los creyentes. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ya, ese es Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, el 30, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Génesis? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Échalo fuera, échalo de la casa, como que lo hizo, ¿ya? Entonces, miren, porque la herencia es para los hijos, eso es normal, natural, los hijos heredan, no los esclavos o los que sirven en la casa. Entonces, el 31 resume esta parte, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién somos hijos? De la libre. Somos hijos de la libre. Y entonces dice este versículo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, ¿qué nos hizo libres? Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yugo, la ley, yugo pesado, dice. En el concilio allí en Jerusalén, primer concilio, allí en Hechos está registrado, no vamos a ir ahí, cuando se iba a definir estas circunstancias, porque apenas estaba expandiéndose el mensaje del Evangelio, hubo conflictos, hubo un concilio en el capítulo 15, de Hechos de los Apóstoles. Ahí estaba Pablo, Nabé, Pedro y los apóstoles para definir este asunto. Y después de mucha discusión, pues, Pedro se levanta y dice, ¿por qué vamos a poner a los discípulos un yugo que ni nosotros, se refiere a los judíos, pudimos llevar ese yugo? Entonces reconocieron que ese yugo era difícil de cumplir. En cambio, Jesús dijo en los días que caminó en la carne, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, ¿ya? Un yugo más liviano, no como un yugo de la ley, ¿ya? Ese es el argumento que se está tratando aquí, ¿ya?
Somos hijos de la libre, ¿ya? Y no somos de la esclava. No estamos ya bajo el yugo pesado de la ley, sino bajo el yugo de Cristo. Él lo hizo por nosotros. Yugo fácil. Ese yugo fácil que estoy diciendo está escrito en Mateo 11, ya, no vamos a ir allá, pero Mateo 11, 29. Quiero seguir con este tema de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando dice en el versículo 1 de este capítulo 5 de Gálatas, dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ya? Cristo nos hizo libres. Ya no estén bajo el yugo pesado de la esclavitud. ¿Ya? En esta parte está hablando en un tiempo pasado, cuando dice, estad libres. Quiere decir que ya nos libertó en tiempo pasado. Está hablando de ahora, más bien está hablando en el tiempo presente, porque dice, estad, el tiempo presente. Ya que hemos sido libertados, ahora estad libres, vivan como personas libres, ahora en el presente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos está hablando de nuestra vida cristiana, como cristianos, ahora en el presente. Eso es por gracia, la gracia de Dios. Hermanos, dice, un poquito más observamos este versículo, estad firmes, ahora que vivimos como cristianos, en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahí está el pasado. Cristo nos libertó allá en la cruz. Él se entregó por nosotros. Hermanos, eso es un hecho ya consumado. Nosotros vivimos ahora de ese hecho, de los resultados de ese hecho allá en la cruz. Nosotros estamos viviendo ahora en el presente y debemos vivir como personas libres. Y entonces dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El asunto es que como personas libres, aquí hay una exhortación a continuación a que esta libertad que tenemos en Cristo no es ocasión para el libertinaje. Eso es lo que está enseñando a continuación del 2 hasta el 12. La libertad cristiana, ya que es por gracia, hermano, ya que tenemos firmeza, ya quiere decir que nuestra salvación está fundada en los hechos de Cristo allá en la cruz. Eso es firme, eso nadie lo puede cambiar. Ahora, ese hecho no es ocasión para el libertinaje. Y por otro lado, hay dos peligros en que se puede malentender. Ya que somos libres, entonces, ya que en otra palabra clara, como en otra parte explica, la salvación está consumada, tiene fundamentos firmes, la salvación no se pierde. Por ahí están discutiendo, se pierde o no se pierde, pero está la palabra, ya, la salvación tiene fundamentos firmes, Cristo lo hizo. Él no hizo una obra a medias, ya, después que el hombre lo cumple, no, sino que si confía en el hombre, lo echamos a perder todo. Pero como la obra de la cruz es perfecta, completa y eterna, ahora exhorta, ya que somos libres, no vayamos a dar lugar al libertinaje. Hay dos peligros, dice Pablo,
Uno es el libertinaje, ya, libre, ahora puedo hacer lo que me da la gana, no. Y el otro lado es el legalismo, ya, que los judaizantes y por ahí los que entienden así, quieren mezclar, quieren añadir a la obra perfecta de Cristo en la cruz algunos hechos, esfuerzos humanos para mantener la salvación. Hermanos, la salvación está consumado. Por eso allí en la cruz dijo Cristo al final, consumado es. Terminó la obra de salvación, de redención, todo lo que había sido necesario para esta gran salvación, hermanos. Es el peligro. Por ahí, porque nos han escuchado que predicamos la gracia, algunos dicen, gracia, entonces puedes hacer lo que quieras. Ya, salvo siempre salvo. No es eso lo que estamos predicando. Lo que estamos predicando es la palabra de Dios, hermano. La verdad de Dios. Dios lo hace perfecto, completo y eterno para siempre. La salvación es un regalo de Dios, es por gracia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y a su nombre. Pero no hay que tomarlo para el libertinaje. Gracias a Dios, aquí nos mantenemos. Algunos lo han tomado así, ¿ya? Que porque, bueno, hay seguridad, pueden dar lugar rienda suelta a su carne. Hermano, está en contra de la voluntad de Dios. Por eso, la gracia hay que entenderlo, así como Dios nos los dio. No irnos al libertinaje, ni al otro lado, el judaísmo que quiere, el judaísmo que quiere añadir obras a la salvación. No se le puede añadir nada. No, en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo? Ya que sabemos que Cristo nos hizo libres completamente, una vez y para siempre, ¿cómo vamos a tomar ese tremendo pago? Mire, la gracia es gracia. Gracia quiere decir regalo. ¿Cómo vamos a tomarlo un regalo tan grande, hermano? Para nosotros es gratis, pero para Dios tuvo un costo alto, hermano. Nuestra salvación tiene un costo, un precio alto, un altísimo precio. Es el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada. Por sus llagas brotaron la sangre que nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y ese alto precio pagado no lo vamos a tomar en poco. No nos vamos a aprovechar de eso como personas. Eso seríamos carnales, hermanos. Sabemos valorar el alto precio que cuesta a Dios, que le costamos a Dios, hermano. Para nosotros, gratis. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Regalo de Dios. No nos regaló, hermano. No nos vamos a aprovechar de eso. Entonces dice, aquí está hablando por eso, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ya, a las normas, a los ritos, ceremonias del Antiguo Testamento. La ley es buena, pero ahora estamos bajo la gracia, ya, estamos bajo la gracia de Dios. Cristo pagó en la cruz, miren, pagó un alto precio por ti. Hermano, a cada uno, para mí también. Un alto precio pagó por mí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo pagó. Hermano, le cuesta a Dios un alto precio. Ahora, nosotros, ¿qué nos cuesta hacer? En gratitud, hermanos, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes, hermano, esa seguridad, esa confianza, hermanos. Porque esto no es del hombre, esto proviene de Dios, hermano. Y le cuesta a Dios, voy a seguir enfatizando, un precio alto, la sangre de Jesucristo.
Hermanos, nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿A cuántos les perdonó todos nuestros pecados, sus pecados? Ahora esto, no vayan mal a entender, como decía el pastor Tania, nos perdonó pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cómo futuros? Entonces puedo pecar y me va a perdonar. No, hermano, no, estás mal entendiendo. Era futuro, pues. ¿Acaso cuando se derramó la sangre vivíamos? Nuestros pecados eran futuros, hermano. Todos nuestros pecados. Ahora, otra cosa es que fallamos en la carne, pero sabemos humillarnos y reconocer nuestras faltas, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre. Gloria. Perdón. Cristo es suficiente para nuestra salvación, hermano. Por eso esa otra palabra que enfatizo, el que está en Cristo, eso es todo, en Cristo. Si no está alguien, no está en Cristo, está en Adán. Y en Adán está en corrupción, está perdido. Solamente es estar en Cristo. Por eso ese versículo tan sencillo y bien conocido dice, ya, el 3:16, ¿qué dice? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo genito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Es todo. Bendita libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Precisamente para eso vino el Señor. Las obras que hizo, bueno, están registrados en los días de carne, pero el propósito principal era dar libertad. Hermanos, darnos libertad. Y eso está registrado brevemente aquí en Lucas. Busque Lucas capítulo 4. Propósito de su manifestación, Lucas 4. Lucas 4. El Señor Jesús, en los días de caminar por esta tierra, en un cuerpo de carne, ahí los rechazaron, su pueblo. Y Él, ministrando, aquel día, al principio de su ministerio, después de que había sido tentado en el desierto, va al lugar donde se había criado, que se llama Nazaret. Ya, por eso le dicen Jesús de Nazaret. Él no nació ahí, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. 4:16, Lucas dice así: vino a Nazaret el Señor Jesús en los días que caminaba por esta tierra, donde se había criado. Y en el día de reposo, ¿qué día es ese día? Sábado, porque estaba en un ambiente judío. En el día de reposo entró en la sinagoga. Son términos judíos. Día de reposo, sinagoga, ¿ya? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Había en la sinagoga, ya, había un ministro que traía el libro y lo entregaba a quien iba a compartir. En realidad no eran libros como esto que tenemos, ahora tenemos la ventaja, eran rollos, ya, aparte, ahora tenemos en junto aquí 66 libros. Era el libro de Isaías, el rollo de Isaías, y el Señor Jesús abrió en el lugar donde estaba escrito. El 4:17 Lucas, y se le dio el libro del profeta Isaías. Esto está en Isaías 61:1-2, ya. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Es el Señor Jesús, allí en la sinagoga de Nazaret. El 18, lo leemos. ¿Qué leyó en aquella oportunidad del profeta Isaías?
el versículo 18 solamente, a la voz de 3, 2 y 3. Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Miren, sí, sigue, pero miren, el Espíritu abrió y leyó, estaba escrito, Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esas buenas nuevas es evangelio, buenas noticias. Para dar el evangelio, ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En el pasado mucha gente decía, ahora el evangelio se ha expandido en el antiguo, yo de joven, ¿ya? Esto dice, me ha ungido para dar buenas nuevas, evangelio a los, el evangelio es para los pobres, decían, ¿no? Pobrecitos, para los del campo. Pobre se está refiriendo a los gentiles, que andábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Entonces dice, buenas noticias para los gentiles, pobres, ya, así sean multimillonarios, pero si es gentil, estábamos sin Dios y sin esperanza. Los judíos tenían la promesa del pacto mosaico y de todo, por supuesto, el pacto con Abraham, aunque los gentiles estaban también incluidos ahí. Pero voy al versículo. Buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, ese pregonar es predicar, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Está refiriéndose todo a lo espiritual, ¿ya? Entonces, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, ya ven, enrollando, dice, era un rollo, el 20, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Allí era pura judaísmo, sinagoga, sábado, porque Jesús también era judío. Entonces, en la carne, ¿no? Entonces dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque estaba escrito de él, se ha cumplido en este día, y todo lo demás tiene cumplimiento. Está hablando, sigue escribiendo de este asunto, de la libertad. El propósito de que Cristo vino a dar libertad a los cautivos, hermano. Los judíos le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos judíos. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, le digo. ¿Ya? ¿De qué cosas nos libertó? Esto sigue, es amplio. ¿De qué cosas nos libertó el Señor? Vamos a Gálatas. Gálatas. Nuevamente. Gálatas. Hemos visto el 5:1. Y después advierte acerca del libertinaje y del legalismo. Son dos extremos peligrosos, que no hay que irse ni a un lado ni al otro. Hay que caminar por la senda de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Una libertad santa, hermano. Una libertad completa. Una libertad eterna. Bueno, en Gálatas 3:13 dice así, ¿de qué nos liberta? ¿De qué cosas? Algunas cosas, hay muchas, todo en realidad.
3:13 dice así: Cristo nos redimió, ¿de qué? De la maldición de la ley. Está escribiendo Pablo, era judío. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire, la ley, una maldición. ¿Por qué? La ley es buena. El asunto es que no se puede cumplir la ley, nadie, solo Cristo lo cumplió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, esto también está escrito en Deuteronomio 21:3, ¿ya? Pero dice, porque está escrito, ¿qué está escrito? Maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, el que no cumple la ley está bajo maldición, hermano, y nos libró de esa maldición. Cristo en la cruz se hizo maldición por nosotros. Él no era maldito, Él es Dios, Él es santo, pero es por los creyentes. Entonces, nos libró ¿de qué? De la maldición de la ley. Maldito el que no cumpla la ley. ¿De qué más nos libró? Al 1, Gálatas 1, retroceda, Gálatas 1:4 dice, al principio ya Pablo, él como apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que nos lo resucitó de los muertos, en el versículo 1. Pablo era apóstol del Cristo resucitado. Amén. El Cristo en los días de su carne tuvo ¿cuántos apóstoles? ¿Cuántos? 12. Él se está identificando como apóstol del Cristo resucitado. Entonces ahí en el saludo, y en el 4 dice, 1:4, desde el 3, gracia y paz. Ese es el saludo paulino. Gracia y paz. Sabiamente, hasta en su saludo lo hacía Pablo. Gracia. Ahora, en esta, ya el saludo judío era paz. Shalom. Entonces, gracia y paz sean vosotros de Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. El 4, lo leemos todos, el 4, 2 y 3. ¿Cuál? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿De qué nos había librado? ¿De qué nos libró? Del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De qué más nos libertó? Vaya Romanos, siga retrocediendo. Romanos 6, 17 y 18, dice así. Romanos 6, 17 y 18. 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais pasado, a los cristianos está escribiéndonos, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el 18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿De qué nos libertó? Del pecado, hermano. Y nos hace servidores de la justicia, hermano. Erais, dice, pasado. Erais. Entonces, miren, pero esto es gracias a Dios. Aunque erais, ¿qué éramos? Esclavos. El pecado esclaviza, hermano. Esclavitud nos libertó.
del pecado. Y por tanto venimos a ser servidores de la justicia, no del pecado, no de la carne. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Siervos de la justicia. Gloria a Dios. Sí, hermano. Esa es la verdad de la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿De qué más nos libertó? Estamos en Romanos, sigue retrocediendo hasta el versículo 1, hasta el capítulo 1. Romanos 1. Capítulo 8. Pasa adelante ahora, 8. 8, 1 y 2, dice así. 8, 1 y 2, dice así. Ahora pues, después que presenta el tema completo de la justificación, santificación, ¿ya? Y luego la glorificación, en este capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Digamos amén. Amén. A su nombre. No hay ninguna condenación. Pero si está escrito claro, ya no hay condenación si estás en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? El 2 dice, ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, esta es otra ley superior, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos libró? De la ley del pecado y de la muerte, hermano. Es una ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que, ¿qué más? ¿De qué más nos libertó, hermano? Mira cuántas cosas. Por eso somos verdaderamente libres. Las cadenas se rompieron, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Colosenses. Ahora vamos para adelante. Colosenses. Filipenses y Colosenses. 1:13. Y este es bien conocido. 1:13. Lo leemos todos. El 13. Colosenses 1:13. A la voz de 3. 2 y 3. ¿Cuál? Y entonces después de esto hace una alerta, una exhortación, ya, de que no debemos abusar de esta libertad, hermano. No hay que abusar de esta libertad. Hermanos, eso está escrito del 5:2 hasta el 12, ya, es amplio. Hermano, hay que desarrollar del 5:2 hasta el 12. Y luego eso habla de los ritos judíos, del yugo de la esclavitud. El otro lado es el abuso de la libertad con el legalismo. Algunos mezclan y entonces se produce el legalismo. Hermanos, está eso del versículo 13, 5:13, dice así, 5:13. Porque vosotros, hermanos, ¿a qué fuimos llamados? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué nos llamó el Señor? A libertad, a vivir una vida de libertad, no de libertinaje, ni de legalismos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para dar rienda suelta a los deseos de la carne, que a continuación va a hablar. Hay que leerlo. Que esta libertad no sea para dar lugar a tu carne. Nos dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos somos libres, hermano? Amén. Verdaderamente libres. El libertinaje está escrito de ahí, del 13 ya para adelante. Un versículo más. Pedro también escribió de este libertinaje, que no se dé lugar al libertinaje. Primera de Pedro 2, 16 dice así, 16. Está hablando de la vida cristiana, de la posición que tenemos como cristiano, y en el versículo 13 dice, o más bien en el versículo 16 dice así: como libres, somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Ya soy libre, puedo hacer lo que quiera. Otra vez dice, como libres. ¿Cuántos somos libres? Digamos amén, hermano. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos somos libres? Amén. Estamos agradecidos. Vivimos en esta libertad, hermano. Disfrutamos de esta libertad. Es una libertad santa. Es una libertad de un alto precio, hermano. No podemos abusar. Podemos abusar, pero no debemos abusar de esta gran libertad que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo donde hemos empezado, hermano. Con razón dice esto, Gálatas. ¿Cuánto es? Busca. Gálatas 5. Póngase de pie con la Biblia abierta y vamos a dar gracias al Señor. Gloriosa libertad, hermano. Gratuita libertad. Eterna libertad, hermano. En gratitud debemos andar de esa manera, no abusando de la libertad. Todo lo leemos el 5.1 a la voz de 3, por favor. Yo lo voy a leer el 4.31 y ustedes el 5.1, por favor. Dice así el 4.31, resumiendo la alegoría que ha presentado, dice así: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ustedes, 2 y 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Señor, te damos gracias. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.